Oh bendito Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias. Yo te pido, mi Dios, que prepares los corazones. Toca a cada persona, mi Dios, para que ellos puedan sentir tu presencia. Quítale, mi Dios, esa ceguera espiritual, para que puedan entender tu palabra, para que puedan entender tu propósito, y de una vez por todas decir libremente: yo creo en ti, y porque yo creo en ti, yo voy a hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos, Señor. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermano. Como yo les prometí, hay algo que molesta mucho a los cristianos, y molesta desde el punto de vista espiritual, molesta mucho. Hay personas que son bastante entregadas a Dios, que son bastante dedicadas al Señor. Sin embargo, en la vida cotidiana todo les es difícil, todo les es tropiezo, todo les es amargura. Yo quiero que ustedes comprendan esta noche que eso no es ajeno a nosotros, a todos nos sucede, pero hay cosas en el corazón de cada uno que nos arrastran hacia abajo y nos detienen en la vida espiritual. Y uno de esos o esas cosas es la envidia. Decimos ser espiritual y decimos no ser envidioso, pero hay un sentimiento que no podemos describir. Queremos decir que no es envidia. Queremos darle otra denominación a ese sentimiento que surge en nuestros corazones cuando vemos que nuestras personas más cercanas prosperan y a nosotros no nos toca. Cuando vemos que a la persona que nos insulta, que nos agrede verbalmente, que nos calumnia, le va tan bien. Ese sentimiento no queremos llamarlo envidia y queremos transformarlo y disfrazarlo con otra cosa, porque decimos nosotros no somos envidiosos. Pero hay un sentimiento que entonces no tiene cómo denominarlo, no hay palabra para describirlo. Es un sentimiento que nace en el corazón, que dice: ¿por qué le va tan bien al hombre que se aleja de Dios? ¿Por qué le va tan bien a la persona mala? ¿Por qué le va tan bien a las personas que ignoran a Dios? No es envidia. ¿Qué es? Inevitablemente ese sentimiento es real y está en el corazón de muchas personas. No importa cuán bien te ha ido a ti en la vida, tendrás otros niveles de ese sentimiento, que no quieres decir que es envidia. A tu vecino le va mucho mejor que a ti, tiene un carro mejor que el tuyo, puede ser inclusive una persona muy adinerada, pero tu conocido tiene más que tú, y siempre hay un sentimiento que no queremos decir que es envidia. Todo nos va bien, pero nuestros hijos están mal. Los hijos de aquel hombre que no se esforzó en educarlo son científicos en la NASA, y los míos, por más que yo me esforcé, no quisieron estudiar, no quisieron el camino recto. Bueno, ¿cómo terminar con ese sentimiento? Es un poco extraño. Esta noche les voy a presentar algo que al principio no parece tener relación con el tema, pero es un todo. A unos no les va a gustar y sea a quienes le va a desagradar. Pero yo oro para que el Señor abra los corazones, porque el Señor abre los corazones para que podamos comprender. Y este es un ejemplo, en Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, disculpen,
que está bien chiquito y yo se me dieron mis lentes, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vean la acción de Dios. Dios es el que abre los corazones para que pongan atención. Y eso es mi oración en este momento. Señor, yo te pido en el nombre de tu hermano Jesús, abre los corazones para que se escuche tu palabra. En el nombre de tu hermano Jesús, amén. Sí, hermano, vivimos en un mundo que no comprendemos bien, y verá el fin de todas estas cosas. La carne, una naturaleza caída. Todo el conjunto de pecado está en este cuerpo. Hemos sin querer violado constantemente los mandamientos del Señor, y por ignorancia también violamos la ley de Dios. Aunque digas que vives en la gracia, no podemos vivir en la gracia ignorando y violando los mandamientos de la ley de Dios. Jesucristo dijo: yo vine no a abolirlos, sino a hacerlos cumplir. Y lo hizo y lo cumplió él mismo, y los anotó aún más estrictamente. Pero hay un problema. Hay personas que simplemente no confían en la Biblia. ¿Qué es el problema poderle hablar a una persona que no cree en la Biblia? Esta noche les voy a tratar a ustedes como si fueran personas que no creyeran en la Biblia. Vámonos por la lógica, vámonos por la razón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Para muchos, el reino de los cielos, el trono celestial y el infierno y todo lo demás es cuento de niños, para que nosotros tengamos una línea de cordura para conducirnos en esta vida. Muchos dicen que fue invención de hombre para poder dominar al hombre, para que no fueran como bestias. Tiene que haber un límite en todas las cosas. Pero Dios muestra con amor a la humanidad su existencia. Cada vez que tú respiras es por obra y gracia de Dios. Cada vez que tú hablas, por gracia del Señor hablamos y lo desconocemos. Ok, muchos de nosotros sentados aquí tenemos duda de la real existencia de Dios, pero sí creemos en los acontecimientos actuales. Muchos hablan de los Illuminatis. Oh, y estos sí son ciertos, estos existen, estos los podemos ver, estos los podemos escuchar, hay noticias de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo está el mundo que nos rodea? Entonces, si no creemos realmente en Dios, entonces vamos a ver el mundo que nos rodea. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué son ellos? Simplemente el mundo está estructurado de una forma piramidal, en donde la base de toda aquella pirámide son los pobres, los trabajadores, los consumidores. Luego los otros niveles son las personas que suplen las necesidades de esos consumidores. Y más arriba están las empresas que suplen a estas compañías. Y más arriba están entonces los bancos que suplen a estas empresas. Y así se va subiendo en la cadena piramidal hasta llegar a la real, por decirlo así, casta de esta tierra que se dicen los Illuminati. El ojo que todo lo ve, la pirámide, la punta de esta gran pirámide mundial, están en todas partes. Para ellos no hay frontera, para ellos no hay idioma, para ellos no hay límite. Dominan el mundo. Eso sí lo conocemos, eso sí es real, en ellos sí podemos creer.
¿verdad? Y digo sí podemos creer porque para muchos Dios es abstracto. ¿Quiénes son ellos? Eso no es ningún secreto. Son 3 familias y le siguen 2 más y le siguen después otras 3 más que tienen el control mundial. Pero aquí están los principales, los que quitan reyes, ponen gobierno, los que crean guerra y dictan la paz en el mundo. Según ellos, los Rockefeller, los Morgan y los Rothschild. Este nombre me ha costado a mí pronunciarlo. ¿Qué sucede con ellos? Desde muy atrás en la historia dominaron a través de la banca y el dinero todo el movimiento mundial. En eso sí creemos, en ellos. Se levanta una sola voz y es el movimiento, la Unión Económica Mundial, que toma muchas matices y muchos nombres que todos están esperando el florecimiento de un solo gobierno mundial que pueda gobernar. El ojo que todo lo ve está gobernando de hace buen tiempo. Las Naciones Unidas, vemos su injerencia tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién le dio a estos Illuminati, a estas personas, esa gracia, ese poder económico, esa inteligencia de gobernar el mundo, aquella habilidad? ¿Quién se la dio? Detrás de todo, ¿quién está? Volvemos al principio. Les voy a decir algo y pongan atención. Las personas creen más al mal que al bien. Las personas buscan más el poder maligno que la bendición de Dios. Las personas están convencidas, casi un 90% de la humanidad, de que el mal existe. El mal gobierna el mundo. Es el mal el máximo o mínimo como un múltiplo de todos los gobiernos. Hoy con tristeza ustedes pueden leer en los diarios de Panamá millones y millones y millones entre nuestros gobernantes se pierden, mientras nosotros, la base de la pirámide, pagamos todos esos costos. ¿Quién tiene el control del mundo? Ahora, esto nos hace entonces ir de nuevo a lo espiritual. Es un círculo. Por más que tú quieras ignorar la existencia de Dios, Dios es real. Te lo puedo mostrar así. ¿Qué es el mundo? Hay 2 estadios. Y tú pones en un estadio un título: el brujo más famoso del mundo te hará lo que tú deseas. Y en el estadio de enfrente dirán: un hombre piadoso de Dios orará para que te vaya bien en la vida. Comenzamos a las 12 del día. Y verán que cuando son las 3 de la tarde, quizás ya no hay cupo. Mientras que en el otro lado no hay nadie. Esta es la realidad que vivimos. La gente está convencida de que el mal existe. Vamos a ver todos los cantantes cómo hacen pacto con el diablo para que sus canciones tengan éxito. Verá usted cómo el homosexualismo ha brotado en los últimos tiempos. Notará usted en una casa en donde hay una persona con problemas sexuales, de homosexualismo, casi toda la familia, sus miembros, son trastocados con este mal, porque eso es un espíritu, eso es real, eso se infecta y uno a otro se contamina. El mal es más real de lo que usted piensa. Hay un mundo visible y un mundo invisible. La persona normal desconoce el mundo invisible.
el gobierno de este mundo pertenece al diablo. Desconocemos eso. Desconocemos que las grandes potencias se mueven por la voluntad del diablo. Quiero hacer la connotación. Mas el diablo no hace nada si Dios lo permite. Dios tiene que cumplir sus profecías. Y es Satanás quien va a llevar a cabo sus profecías. Aún el movimiento de Satanás, Dios lo permite porque está escrito. Bien, no creemos en la Biblia entonces. ¿Cómo voy a probar de que esto es cierto? Ok, yo estoy diciendo algo que vamos a pensar que la Biblia no es un libro de todo inmaculado. Yo les he mostrado a ustedes aquí cómo el hombre a través de la historia ha trastocado y torcido la palabra del Señor a su voluntad, buscando los originales en arameo y en griego. Vemos cómo el hombre ha cambiado la letra de la escritura, especialmente la Reina Valera, con la Vulgata latina, a través del Casidorio. Él simplemente la tradujo al español. Don Jerónimo la tradujo al latín, y Dalmacio I, un papa, trastocó y movió muchas cosas, borró y quitó otras para que el pueblo le obedeciera. Eso es fácil verlo cuando vamos y agarramos cualquier traducción de la Vulgata latina, King James, Reina Valera y cualquier otra en español, y la comparamos con versiones que no hayan pasado por la Vulgata latina. Ok. Vámonos entonces al libro más antiguo de la Biblia. ¿Cuántos saben cuál es? El libro de Job. ¿Qué tenemos aquí? Azufre. Hasta hace muy poco, los científicos descubrieron que a tal profundidad de la tierra se encuentra gran cantidad de este mineral. Más de 3.500 años antes, en el libro de Job, él lo describe. Algo tan grandioso que la ciencia viene a actualizarse ahora. Job lo decía. ¿Cómo Job lo decía? ¿Y por qué lo decía? Porque Dios se lo decía. ¿Existe un Dios? Sí. ¿Cómo es posible que hable de la redondez de la tierra, de los minerales internos que no descubrieron sino no hace mucho? ¿Cómo es posible que la Biblia comprenda y tenga esos tesoros escondidos? Habla que la tierra pende de un hilo y su redondez. Cuando Cristóbal Colón peleó y lo tildaron de loco en los años de 1400 por decir que la tierra era redonda, ignoramos la verdad de la Biblia. El azufre deja verse cada vez que hay una erupción volcánica, y la Biblia habla mucho de eso, siendo para el hombre ignorante, pero no para Dios. Dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿De quién habla? De Jesucristo. Y con este versículo quedamos la vez pasada. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aquí la Biblia te está dando a ti algo que quizás tú ignoras, como ignoraban los científicos que la tierra era redonda. Dios te lo decía, la tierra es redonda. Como ignoraban los científicos la cantidad de minerales y la calidad de los minerales que se encontraban en la tierra, Dios se lo decía. Asimismo, hoy en día, Dios te dice, hay un mundo visible y un mundo invisible. Créalo o no. Como dijimos la última vez, el hecho de que tú no creas en Dios no elimina a Dios ni su existencia. Simplemente no lo quieres ver. Si te tapas los ojos y sales de día, no quiere decir que el sol existe, simplemente no lo quieres ver. Visible e invisible, y sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él
y para Él. Esta es la historia del Evangelio. Todo es para Él. Vemos en Hechos un acontecimiento muy grande. Hechos 3:21 habla de que en un momento todas las cosas regresarán a su dueño, porque es necesario que Jesucristo esté en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Las personas no entienden qué es y por qué. Porque ahora mismo Satanás es el Dios de este siglo. Satanás es el que ordena los caminos de la humanidad en muchos aspectos en este siglo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es profético. Siempre juzgamos a Dios por las cosas malas que suceden. Siempre decimos que no existe Dios porque Él no va a permitir que los niños mueran de hambre. Siempre decimos que Dios, si existe, es malo porque permite esos crímenes inconcebibles. La pregunta es, ¿está la humanidad buscando a Dios? Dios dice en su palabra, por cuanto no buscaste, yo tampoco escucharé tu oración en el día de tu aflicción. Ignoramos eso de Dios. Son características de Dios que desconocemos. Y volvemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra, y ese es nuestro texto, en Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. David, un hombre acechado, un hombre perseguido, un hombre que estaba en guerra con muchos pueblos, inclusive con los mismos de él, entró al santuario de Dios y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. David comprendió el fin de los impíos, de las personas que buscaban su muerte. Sigue diciendo David en Salmo 73, 18. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento lo harás caer. Mira lo que David comprendió. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Y es lo que yo decía antes. ¿Cómo es posible que las personas que nos acosan, las personas que no creen para nada en Dios, le va tan bien? Cuando yo quiero ser piadoso, a esto le va tan bien y a mí tan mal. Miren lo que dice David. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. No lo llamemos envidia. ¿Cómo lo vamos a llamar? Es un sentimiento que está ahí. Quizás no hay una denominación en español y lo más cercano es la envidia. Pero sigue diciendo David, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tus consejos y después me recibirás en gloria. Me llama mucho la atención lo que dice David aquí. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Se acuerda el ejemplo que yo le dije de aquel hombre que tuvo un accidente y quedó en coma y necesitaba ciertos aparatos médicos para sostenerle su vida? Entre eso, oxígeno, alimento, sangre. Y cuando volvía en sí, el hombre quería quitarse todos los aparatos que lo mantenían con vida. Y los médicos tienen que agarrarle la mano, amordazarlo, atarlo nuevamente para poder mantenerle la vida.
pero inconscientemente trata de sacarse todos aquellos molestos tubos de su cuerpo. Así somos nosotros. Lo único que nos mantiene vivos, la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Queremos separarlas y quitarlas de nosotros como animales irracionales. No entendemos que la única razón de nuestra existencia es Cristo, porque todo fue creado para Él y por Él. Amén. Lo único que nos mantiene en vida, conectado a la vida, es Cristo, y queremos desconectar todo. Esa es la historia de casi todos los humanos. David entró a la presencia de Dios, al lugar santo, y comprendió ahí. El Señor le dio un mensaje. No sabemos qué le dio. Quizá lo transportó a aquella época en donde hizo sufrir a Faraón y mató a todas esas personas por ser irreverente y no creer en Dios. Vio el fin de los impíos, vio el fin de los pecadores. David comprendió. Quizás comprendió en ese momento lo que sucedió con Noé y el diluvio. Y no estamos hablando de Biblia. Con el poco conocimiento en aquella época, David entró al lugar santo. Dios le hizo comprender el fin de los impíos. David comprendió lo que yo quiero que ustedes comprendan esta noche, que hay un mundo invisible, no perceptible para muchos de ustedes aquí esta noche. Un mundo que pasa y no lo vemos. Un mundo en el cual no tiene importancia para ti. Un mundo en el cual tú no has hecho nada, ni tienes conocimiento para vivir en él. No te ha preocupado, ni siquiera te ha llamado la atención. Pero yo sé que has escuchado muchos acontecimientos a través de tu vida, de cosas sobrenaturales. ¿Hay un mundo invisible? También lo dice la Biblia. Jesucristo es el Señor del mundo visible y del invisible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que yo voy a hablar esta noche no va a ser de agrado para muchos, pero yo les pido su cordura, su comprensión, porque les voy a decir, nos sentamos aquí todas estas noches, yo les hablo del amor del Señor, de los atributos del Señor, de las fiestas del Señor, pero muy poco hablo del fin de los pecadores. Muy poco hablo, y Dios me ha dado a entender que la prédica de amor es tan eficaz como la prédica del fin de los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. En Corintios 2 dice 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dios no quiere un evangelio escondido. Dios quiere que se descubra el verdadero evangelio. Yo no puedo predicar el evangelio e irme con las manos libres y limpias si no le predico lo que le tengo que predicar esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos.
Yo le puedo decir a un incrédulo, hay un Dios, mas el Dios de este siglo, Satanás, no le deja ver que hay un Dios. Como un animal, se arranca de sí toda aquella conexión de Cristo que le puede dar vida, porque no lo entiende, no lo comprende. Dice la palabra, hasta que es muy tarde y la saeta traspasa su corazón. Yo le doy gracias al Señor que estamos en un lugar que nos da esperanza. Hoy vamos a hablar de algo que no es muy grato, pero que todos tenemos que pasar por ese lugar. No es grato ni para mí hablarlo, pero el día que usted se encuentre delante del trono de Dios, no permitiré que ustedes digan delante del Señor, Señor, Eliseo nunca nos habló de ese tema porque le daba miedo a algunos en el lugar. Eliseo se abstuvo de decir la verdad porque alteraba los ánimos. Mi idea es alterarte los ánimos esta noche. Mi idea es estremecerte la silla esta noche. Y yo soy humano y yo no puedo. Es el Señor que puede tocar tu corazón para que tengas entendimiento, porque Satanás ha cegado toda la razón. Bien, vamos a suponer que el principal obstáculo de que nos encontremos, inclusive muchos aquí, que no le damos la credibilidad que se requiere a la Biblia. Le damos la calificación de algo santo, de algo para reverenciar, de un manual o de un cuento para niños. Ok, vamos a ver qué tenemos que ganar, qué tenemos que perder. Miren, si las personas experimentan la muerte y no hay nada más, yo soy el primero que no estuviera aquí. Porque después de la muerte hay muchas otras cosas, que es lo que yo te voy a decir ahora. Hay muchas otras cosas. Bueno, vamos a Apocalipsis. Dice la palabra del Señor así, aunque ignoremos y dudemos de la palabra del Señor, vamos a apoyarnos en esto. Dice Apocalipsis 6:8, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad. Bueno, eso lo dejamos ahí. La Biblia habla de un caballo de la muerte. Hermanos, lo que yo les voy a decir es el primer ay. ¿Cuál es la razón de esta prédica? No tiene que ver nada con el día, dirán algunos. Verás que al final Dios es bueno. Todo el tiempo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así. Nosotros, cuando morimos, ¿qué es la muerte? Vamos a comenzar por eso. ¿Qué es la muerte? La muerte principalmente es la separación de todas las cosas que te acompañan hoy en día. La muerte es la separación de todo lo que te agrada, de todo lo que te gusta, de todo lo que te hace feliz. Escucha, todo eso te va a ser quitado. Eres joven, tienes vida y no le pones mucha atención a la muerte. ¿Pensarás que hay vida después de la muerte? No, no hay nada. ¿Qué vida más triste? Entonces, esa es la razón por la cual hay tanta maldad, hay tanto egoísmo, hay tanta malicia en las personas de hoy en día,
porque piensan que no tienen que darle cuenta a nadie después de la muerte. Hay que vivir esta vida al máximo, al mejor nivel posible, porque se acaba. Es la ignorancia. La ignorancia de las cosas invisibles hace que muchos sufran eternamente por ignorar las verdades del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En el primer punto, y vamos a comenzar a hablar del fin del pecador. El segundo punto, saquemos provecho de conocer el fin del pecador. Y en el tercer punto, sabiendo el fin, poder advertirle a los demás. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Estábamos hablando, la muerte, si no crees en Dios, aunque no creas, es la separación de todo lo que te da gozo, paz y felicidad hoy en día. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que una vez que uno muere, va delante del juicio de Dios, el cual con su mano te mostrará a ti el camino que has de coger, que has de ir por ti mismo, porque en ese momento tú no podrás mirar al cielo. Quizás recordarás o escucharás de un familiar en estado agónico. En ese momento quieren hacerse de cualquier cosa que le mantenga vivo. En ese momento no quieren morir. ¿Y saben por qué? Porque el mundo invisible se le empieza a revelar. Too late. Es muy tarde. En ese momento ven las garras que vienen a buscar. Ven la agonía y ven que todos los cuentos de Dios eran verdad. En ese momento dice la palabra del Señor y nos enseña al infierno. Todos tus vestidos de seda, tus joyas, todo lo que te cubre serán llamas, dice la palabra. Habrá un gusano que come todo el cuerpo, nunca se sacia. El sufrimiento es eterno. ¿Será eso verdad? ¿Será eso real? Todo pecador tiene esa suerte. ¿Dónde cayó? Al infierno. Ahí en el infierno esperará. ¿Tendrá con quién conversar? No hay nada más amargo que la soledad. ¿Qué tiempo estarás ahí? En ese sufrimiento. ¿Te has quemado con el sol? ¿Duró una semana tu incomodidad? ¿Te has quemado con una paila? Solamente un segundo, un sufrimiento enorme. Aquí pasará mucho tiempo, hasta que se declare la era milenial. La era milenial, de acuerdo a la Biblia, que muchos no quieren creer, la paz reinará en la tierra con Satanás encadenado, Cristo reinando por 1000 años. Y los pecadores en el infierno por 1000 años más. O sea, los que murieron hace 2000 años, los que mataron a Cristo, los que escupieron a Cristo, ya tienen 2000 años en el infierno. Falta que el Señor venga y viva 1000 años en paz en la tierra. Después, observen, sonará una trompeta tan enorme que sonará en toda la tierra.
En ese momento, los muertos resucitarán, se unirán a sus cuerpos. En este momento, ellos no tenían el cuerpo de pecado. El sufrimiento es igual como lo describe la Biblia en Mateo. Y se unirán de nuevo. Ay, dice el Señor. Ay, ese es el principio de los ay. Ay. Se unirá de nuevo para el juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué es esto? Muchos ignoran estas cosas. Muchos ignoran lo que va a suceder después de 1000 años de sufrimiento. Y dice la palabra: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, reyes, esclavos, todo, de pies ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ah, hay libros. Todo lo que tú hiciste, todo lo que tú dijiste, todo lo que blasfemaste, todo lo que pecaste, está escrito en los libros de la vida que tiene Dios. En ese momento te pararán delante de Dios y alguien te dirá: ahí está Dios, dile que Él no existe, dile que Él no existe. Será amargo. Dice la palabra: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Estamos hablando de los pecadores según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No es cuento mío. La persona que sufrió en el infierno resucitará. Resucitará para ser juzgado con su cuerpo nuevamente. Ahora el sufrimiento va a ser diferente. Ahora comienza nosotros ahí es donde la Biblia describe que la persona dice: oh montes, caigan sobre mí, ocúltenme de los ojos de aquel que está en el trono blanco, que es Cristo, porque yo blasfemé en contra de Él. Ya no habrá esperanza. El mismo que hoy te tiende la mano para decir: no vayas a ese lugar, yo no lo crié para ti, yo soy la solución de tus problemas, yo soy la vida, yo soy la puerta al cielo, yo soy Cristo. El mismo que te está diciendo eso, en ese momento te dirá: maldito, al lago que arde, hecho para Satanás y sus ángeles, fuera de aquí. Y aquella persona, siendo juzgada corporalmente, será lanzado. Y dice la palabra: y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades, aquel caballo amarillo y el Hades que le seguía, fueron lanzados. Si supieran las personas que se quitan la vida, que nada más comienza sus problemas. Ahora comienza el verdadero problema. ¿Y por qué? La muerte primera tenía sus días contados. Eran 1000 años después de la venida de Cristo. Pero esta muerte, el dolor es 10 veces más. Esta muerte pasarán 100.000 años y todavía no acaba de comenzar. Pasarán 1.000.000 de años y todavía no termina y no tiene fin. ¿Será que todo eso es cierto? ¿Será que el Señor
quiere tocar un corazón esta noche y decirle, oye, yo soy real. Si no soy real, no pierdes nada. Pero si yo soy real, mira lo que vas a perder. ¿Y sabe cuál es el sufrimiento más grande de los pecadores a través de toda la historia hasta la eternidad? Que pudieron vivir con Cristo. Simplemente no vivieron con Cristo por no creer en Él, por negarle. Hay un alto precio que pagar. Déjeme decirle, si Cristo es falso y yo hago lo que Él me dice, mi vida mejora en mucho. Si Él es falso y todo esto es mentira, yo amaría a mi mujer más que si no creyera en Cristo, entre comillas, en esa mentira. No robaría, no mataría, no hablaría mal de nadie, no tuviera envidia, no tuviera enojo. Es una mentira muy buena. Ok, si creo en Él y viene la muerte y todo era mentira, ¿qué pierde? Estamos hablando con la lógica ahora. ¿Qué pierde? Nada. Morir igual que todos. No hay nada después de la muerte. La no existencia. Okay. Pero ahora mira la otra cara de la moneda, de que todo es real. Eternamente y para siempre sufrirás. Y como en cualquier momento de agonía tú dices, ya basta, ahí no habrá fin. El Señor te dice, escucha mi voz, cree. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ok. En ese momento, todas tus vergüenzas fueron descubiertas en el gran libro de los hechos delante del trono de Dios. ¿Dónde está el resto de las personas que creyeron en Cristo? Sentados en tronos celestiales, juzgando al mundo. Miren la diferencia. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Ahora, vamos a hacer una pausa y meditar. Realmente, yo creo que vale la pena creer en Cristo. Yo creo que vale la pena. Hay mucho en juego, nada que perder y todo que ganar. Ahora, hay cosas que la fisiología, los pensadores, los científicos, todos dicen. Pero filósofos, así todos son ateos, por decir todos. Grandes científicos han encontrado en última instancia la verdadera existencia de Dios. El no poder explicar ciertas cosas físicas de este mundo. Entonces tienen que decirle, realmente existe un Dios. A menudo veo cuando un hombre viene buscando oración, una enfermedad terminal, pidiendo ayuda. La ciencia dice, no hay ayuda, no se puede hacer nada, es imposible, recibe un milagro. Miren esto, la ciencia ha demostrado que el buen ánimo, el pensamiento positivo, ayuda a sanar el cuerpo. El tener una actitud positiva hacia la vida te ayuda a la salud. Dicen los científicos de que las glándulas en el cerebro, cuando tú eres positivo, segregan ciertas sustancias químicas que ayudan a sanarte. Bien, muy bien dicho por los científicos. Y yo siempre he dicho, los científicos solamente descubren cómo lo hace Dios. Nada más. ¿Cómo lo hace Dios? Lo que no pueden ellos descubrir, ni describir, ni decir cómo el Señor puede quitar un cáncer, un tumor,
¿Cómo el Señor puede quitar un páncreas que no sirve y poner otro? No pueden describirlo, no pueden decir. Tienen que decir, sí, es un milagro. Mis oídos lo han escuchado de doctores de aquí de Panamá. La palabra sí, es un milagro. Hombres que no conocen a Dios. La existencia de Dios es un tropiezo para creer en estas cosas del mundo invisible. Dios te quiere a ti esta noche abrir el corazón para que tú pongas el interés en las cosas mejores. Todo lo que tú tienes, toda tu riqueza, todo el oro, todo lo que tú poseas, cuando llega la muerte, verás que todo pierde valor. Todo vale nada. No vale nada. Entonces, ¿con qué nos quedamos? A ver si creíste o no en Cristo. Qué bonito en ese momento decir, Señor, yo creí en ti, yo tengo fe en ti, no tengo miedo a la muerte. ¿Saben una cosa? Muchas personas mueren en paz por ignorancia, porque no creen en lo que viene. Y muchos juzgarán, mira mi amigo cómo murió, se vio feliz, qué bonito, murió en paz, fue muy bueno. Murió en paz porque ignoraba, porque el destino no le dio tiempo de que se quitara y le cayera su careta, de que viera la realidad del mundo invisible, de que viera quién lo va a buscar. No tuvo oportunidad de decirle a sus amigos la verdad. Ya yo tengo muchas personas que yo le he testificado de Dios en su momento terminal. Simplemente le diré nada más 4 compañeros de trabajo y ninguno me escuchó. Ninguno. Y murieron. Yo les garantizo que quizás, y ese es mi temor, en ese momento de sufrimiento, en ese momento de agonía, habrán dicho, Eliseo, ¿por qué no me hablaste la verdad? ¿Por qué no me agarraste los pies y lloraste en mis pies para que yo creyera en el Señor? Todo era verdad, pero hablaste muy flojo, yo no te creí. Si tan solo hubieras hecho más esfuerzo, si tan solo te hubieras esforzado más, yo hubiera creído. Solamente tengo el recuerdo de mi compañero. Y dijeron no interesarle la palabra de Dios. Me encontré con unos hermanos que estaban aquí hace 2 años y les pregunté, ¿cuándo nos visitan? Y uno dijo, no, mi padre murió, tengo que atender sus negocios así mismo, no tengo ni un día libre. Eso lo dice la Biblia así mismo. La herencia de su padre no tiene tiempo para Dios. Dios no está en contra de las riquezas. Hay muchos ricos que se van para el cielo. Dios no demanda hoy en día que des el 10% de tu riqueza, razón por la cual las personas no quieren escuchar el Evangelio. Y esa es una estrategia del diablo para que las personas no escuchen el Evangelio. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere que mires a Él. Amén. Él vino para que tú no sufras este castigo eterno. Esa es una mentira del diablo. Pero Dios va a poner en tu corazón el ayudar a los pobres. Es lo que va a demandar de ti. Y hablar de la palabra es lo que va a demandar de ti. Como tú lo hagas, ese es tu problema con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, este es el fin de los pecadores.
Ese es el fin de los pecadores. Miren, vamos a leer esto de nuevo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Quién le hizo comprender a David el fin de los pecadores? Fue Dios. Dios es el que toca el corazón y puede hacer entender. En vano yo hablo, yo me puedo esforzar y no puedo lograr. Eso es algo sobrenatural. Hay que orar para que el Señor desde los cielos ponga tu dedo en ti y puedas comprender. Dice el Señor, es una verdad. El que cree en Cristo será salvo. El que no, no. No hay más historia. No hay más nadie que te pueda salvar. Satanás ha hecho demasiadas cosas malas en esta vida para desviar a las personas del verdadero evangelio. Cree en Cristo. Nada más. Ha puesto mucho tropiezo. Ha puesto los dogmas. Ha puesto los diezmos. Ha puesto los santos. Ha puesto las vírgenes. Ha puesto tantas cosas para que las personas se desvíen del único que mantiene tu cuerpo con vida. Pero como un animal, como dice David, no entendía la verdad. La verdad solamente te la puede hacer entender el mismo Dios. Tal vez tú te reirás dentro de tu corazón y saldrás y seguirás pecando. Mas dice David, ciertamente los has puesto en deslizadero. ¿A quiénes? A los pecadores. Deslizadero. En asolamiento los hará caer. El pecador pende de un hilo tan frágil como una tela de una araña. ¿En donde? En despeñaderos. Caminan toda su vida. En cualquier momento se resbalan y caen. No sabemos qué tan frágil es la vida. Dice, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Eso es lo que le espera al pecador. Uno como padre hace lo mejor para que los hijos crean en Dios. A veces nos toca a los hijos hacer lo imposible para que nuestros padres crean. Aún yo, con una madre que lee mucho la Biblia, me reúno siempre a hablar de Dios, a hacerle entender las cosas que Él quiere que sepamos. Yo no sé cuántos aquí recordarán a una persona que vendía flores en El Dorado. Era una persona entregada a ritos satánicos. Yo le hablé del Señor desde el carro. Esa persona me escuchó. Dice, Señor, estas ovejas son mías, escuchan mi voz y me siguen. Y él cambió rotundamente. Se despojó de aquellas cosas que le ataban, de aquellos fetiches, de aquellos collares, y comenzó a dar la palabra y se reunió en una iglesia. Tenía muchos hijos él y compartía con sus hijos. Hace escasos 5 días le mataron uno de 15 años. Yo lo llamo y llorando me dice, yo no entiendo, yo no sé. Yo hice todo lo posible para que siguiera al Señor y mira los caminos que andaba. Me metieron 10 tiros en el pecho y uno en la cabeza. Solo 15 años. Yo hice todo lo que yo pude hacer. ¿Dónde está Dios? Es ahí donde el hombre comienza a temblar y dice, ¿estará Dios? Mire, hermano, ese muchacho recibió lección de su padre acerca de Dios, como ustedes esta noche reciben lección de Dios de parte de mí. Pero le dijo a su padre en su corazón, quizás lo que tú me estás hablando es cuento de niño. Lo que tú me estás hablando es pura fantasía. Lo que tú me estás diciendo
me entra por aquí, me sale por allá. No juzgamos a la persona, juzgamos a Dios, porque Él permite esas cosas. Pero hoy te da a ti la oportunidad también a ti. Tú no sabes qué momento Dios llega y dice: hasta aquí llegas tú. Yo te hablé, mas no creí. Yo te hablé. Nuestra fe tiene que ser probada en muchos aspectos. Quizás aquel jovencito tiene nada más 4 días de estar en este lugar y ya dice: papá, perdóname. Quizás diga: papá, perdóname, dile a mis hermanos que esto es real. ¿Cómo hago yo para que ellos escuchen mi voz y se desvíen del camino malo y busquen a Cristo? Porque todo esto es realidad, no es un cuento. ¿Qué haría Él para que los demás le escucharan? ¿Saben qué dice Dios? Los vivos tienen quien les hable, a ellos escuchen. No es posible que un muerto hable. He ahí parte del mundo invisible. Muchos espíritus se levantan diciendo ser los familiares queridos y empiezan a hablar. Hay muchos espíritus rodeando este mundo invisible, del cual muchos que no creen en Cristo no pueden ver. Se les oculta. Del momento que tú decides en tu corazón seguir a Jesucristo, aquel mundo invisible empieza a ser visible para ti. Empiezas a entender muchas cosas. Empiezas a comprender que el mal mayor de la humanidad son los espíritus inmundos que andan enfermando a las personas, y que solamente al reprenderlo en el nombre de Jesucristo, aquel espíritu sale, la persona sana. No es que recibió sanidad, es que el espíritu salió. El mundo invisible es más real que lo que ven, porque esto pasará, mas lo otro nunca pasará. Ahora, el segundo punto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo que no nos haya olvidado de eso, ¿verdad? ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué provecho de este conocimiento? ¿Cómo se llama la prédica? Conociendo aquello, ¿puedes tú envidiarle algo al impío? ¿Puedes tú envidiarle algo a la persona que no tiene a Dios en su corazón? Conociendo el fin de los pecadores y el sufrimiento eterno, ¿puedes inclinar tu corazón a desear lo que ellos tienen? Más sabiendo cómo lo han adquirido. Algunos han trabajado duro y han dedicado su vida por tener eso. Pero lo vemos como va el buey al degolladero, el buey del sacrificio. Quien lo ve lleno de flores, caminando al matadero, orgullosos se sentirán los dueños y mirarán qué buey más lindo y más hermoso. Aquel buey no sabe a dónde va. Va al sacrificio. Así van toda aquella persona que ignora el fin de los pecadores, adornados con guirnalda, pensando que tienen una vida por delante y no saben su fin. Así muchos de nosotros pasamos la comodidad de nuestra vida, nos olvidamos de lo necesitado, no vemos provisión para la vida venidera. Es más, ignoramos totalmente el mundo invisible. Ahora, ¿de qué estoy hablando? La palabra de Dios dice: mi evangelio no es un evangelio de palabra, de hecho, de poder. Yo no le estoy hablando porque lo leí en la Biblia. Yo le estoy hablando porque yo lo viví. Yo le estoy hablando porque Dios se ha mostrado. Yo estoy hablando porque yo lo he visto. ¿Estoy loco? ¿Puede un loco hablar del amor de Dios? Sí, puede hablar un loco del amor de Dios. ¿Puede un loco decir: Señor, confío en ti, me han desahuciado, en 2 días muero, quítame estos 5 tumores, y los tumores desaparecen?
¿Puede un loco hacer eso? El infierno es real. ¿Cómo yo puedo hacer para que los que están sentados aquí tomen conciencia de que esto no es un juego? Una de las razones por las cuales yo no pido un centavo, yo no cobro, es porque Dios nos dio una misión de advertirle la verdad, que creas en Cristo, porque no hay otro camino al cielo, no hay otro asidero, no hay nada más. Estás caminando por un despeñadero. En cualquier momento resbala, en cualquier momento te vas. Dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su presencia, su apariencia. Dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Podemos sentir ahora envidia del final de ellos, de las personas que no son buenas, de los que nos injurian, de los que nos calumnian, de los que desean nuestro mal. Podemos sentir envidia. Ese es el bien que nosotros podemos obtener de tener el conocimiento que Dios nos da de que hay una vida eterna. Más, escucha, y hay dos caminos. No he hablado del bueno, solamente del malo. Pero Dios me ha hablado, hablando del malo también tiene el mismo efecto y casi hasta más que si le hablas del amor. Sinceramente, no conozco a nadie que si no hubiera un infierno, siguiera a Dios. Muy contados. Muy contados. Dice la palabra, engañoso el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, gloria a Dios. Como último punto, prevenir a los demás. Ahora, estoy aquí hablando. Prevenir a todos que están caminando por un despeñadero, como dijo David, resbaladizo. Prevenir a los demás que esta vida es efímera, que esta vida es frágil, que esta vida en cualquier momento se va y todo en donde tú has puesto tu esperanza se esfumará. Como la flor del día se secará, como la espuma de las olas en el mar se desvanecerá. Todo caerá. Están caminando por despeñadero. Esta foto que ustedes ven es un despeñadero muy resbaloso. Ahí vemos a unas personas, quizás tontas, tratando de cruzar. Aquel despeñadero. Pero que hay algo. El Señor te puso a ti por el camino angosto, también en despeñadero, pero Él es tu asidero. Hay cómo agarrarse. El que tiene a Cristo, tiene fe en Él, tiene cómo agarrarse, tiene esperanza. Amén. Tiene dónde agarrarse. El que no cree en Cristo, escúcheme, no tiene esperanza, no tiene agarradero. Esto es lo que es un despeñadero resbaloso, lleno de lima. Muchos están ahí sin un apoyo. En cualquier momento se resbalan, en cualquier momento caerán. Ahora, ¿yo por qué estoy diciendo esto? Mírense ustedes mismos. Yo no le estoy hablando a los pecadores, estoy hablando a ustedes.
Antes hay una mano levantada. Yo quiero hacer una pregunta seria a ustedes. Con esta verdad, ¿a cuántos has traído aquí? ¿A cuánto tú has traído aquí? ¿Crees realmente en Dios? ¿Crees realmente lo que te estoy diciendo? Si tú creyeras lo que yo estoy diciendo, partirías ahora mismo a hablarle a los seres más queridos. Oye, cree en Cristo. Quizás lo has hecho, pero no desesperes. Dice el Señor, empújalo, fuérzalos a entrar. Hay un infierno que es eterno, mas yo vine para que tú tengas vida eterna. Yo soy la luz, el camino. Fuera de mí no hay nadie más. Ese es el evangelio de Cristo. No hay otro camino. Ustedes, el Señor demandará a ustedes que ustedes lleven el mensaje de salvación, asidero en la roca resbalosa, en los resbaladeros de esta vida. Sabe que el pecado es tan plano, pero las personas caen porque es resbaloso. Cuanto más cuando es inclinado, como aquella piedra que yo mostré, sin ningún asidero. Dice la palabra que el justo cae, pero no quedará postrado, pues Jehová levanta su mano. La palabra dice, el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Amén. Vamos a ponernos de pie en nombre de Cristo. Hay que cambiar de actitud hacia Dios. Hay que cambiar en nuestra forma de ser y de proceder. Hay un Dios real. Yo le pido al Señor que ustedes tengan esa experiencia necesaria para que no crean por lo que escuchan, sino porque hay un Espíritu Santo que da vida y nos habla al oído. Yo oro esta noche para que ese espíritu de vida, el Espíritu de Dios, toque tu corazón y te bendiga, abriendo tu corazón para que tú creas en Cristo. El Señor dice en su palabra, el que cree en Cristo vivirá, mas el que no cree ya ha sido condenado. En Juan lo podemos ver. Tenemos una misión cada uno de nosotros por delante. Aférrate al brazo de Dios. Las personas se burlan simplemente porque desconocen las maravillas del Señor, porque desconocen el mundo invisible, porque no le ha sido revelado. Mas los tiempos son los últimos y pronto sonarán las trompetas. Dicen, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que han quedado serán levantados y transformados en los aires. Cosas difíciles de creer. Pero antes que sucedan todas estas cosas, Dios te las va a revelar y tú las hablarás, no porque la escuchaste de mí, no porque la leíste en la Biblia, sé que dudas en la Biblia, sino porque dice, Él tomará las cosas directamente del Padre y te las hará saber. Ora a Dios que Él te lo va a hacer saber. Ora a Dios, porque mi Dios no es falso, mi Dios es real. Y todo lo que Él dice es real. Y Él habla mucho del infierno. Jesucristo habló más del infierno que cualquier otra persona aquí en la tierra. Él fue antes de todas las cosas. Fue Cristo. Vamos a orar. Oh bendito Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Mi Dios, sé que me he quedado muy corto, no puedo expresar. Es algo celestial, Señor, fuera de nuestro alcance, poder explicar tu grandeza, poder explicar tu amor,
Tú enviaste a tu único Hijo, Padre Santo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Tus promesas son reales, más firmes que la roca, asidero en nuestra desesperación. Yo te pido, Señor, por todos nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, Señor. Hazles saber esta verdad, que tú eres real y que tú demandas de nosotros que miremos a ti, porque tú has dicho: mirad a mí y sed salvo. No hay que hacer penitencia, no hay que caminar de rodillas, no hay que pagar dinero, solamente mirar a Él, mira hacia Dios, búscale en oración, no con oraciones aprendidas de memoria. Habla como hablas con tu padre, con tu madre, y pídele sabiduría, pídele revelación. Así como a David se le reveló el fin de los pecadores cuando entró en el lugar santo, así se revele, Padre Santo, tu verdad a cada una de las personas aquí presentes. Gracias te damos, Señor. Amén. Adora a Dios.